Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos equipo de refrigeración comercial, que trabaja con gas refrigerante R32 y compresor Scroll, destinado al enfriamiento de agua. Si eres técnico en refrigeración y aire acondicionado, o te interesa la generación de frío, quédate con nosotros, ponte cómodo, pero antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal. En pantalla tenemos un equipo de refrigeración, destinado a la generación de agua helada, tipo chiller. Podemos enumerar rápidamente sus partes principales. 1. Compresor modelo YP122 KIT, de Coopelan, con una potencia eléctrica de 10 HP, y una capacidad de enfriamiento de 26.8 kilovatios, equivalente a 7.62 toneladas refrigeración. 2. Condensador enfriado por potentes ventiladores. 3. Recibidor de líquido, para almacenar parte del refrigerante líquido que se va generando en el condensador. 4. Válvula de expansión, para bajar drásticamente la presión, y con ello la temperatura del gas R32. 5. Evaporador. A este punto llega el refrigerante R32, con baja presión y temperatura, permitiendo el enfriamiento de agua. Los puntos de operación de este sistema son: 1. Caudal de agua de 77 litros por minuto, que procede de la planta donde se necesita el enfriamiento. 2. Temperatura de entrada del agua 11 grados Celsius. 3. Temperatura de retorno del agua, después del enfriamiento. Recordemos que en el evaporador, el agua entrega el calor al refrigerante R32. El agua en este caso sale a 6 grados Celsius. 4. Temperatura de entrada del refrigerante R32. El refrigerante entra al evaporador como gas saturado, a una temperatura de 6 grados Celsius. 5. Temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. El refrigerante R32 sale a 10 grados Celsius producto, en este caso de un pequeño sobrecalentamiento. 6. Temperatura de condensación del refrigerante R32, en este caso 50 grados Celsius. 7. Temperatura de descarga del gas refrigerante R32, en este caso 100 grados Celsius. Las presiones absolutas de trabajo del refrigerante R32, dependiendo de la temperatura de saturación, las estamos viendo en la tabla que se muestra en pantalla. Como podemos ver, las presiones de trabajo del refrigerante R32 son muy parecidas al del R410A. Por ejemplo, para una temperatura de 6 grados Celsius en el evaporador, típica de un aire acondicionado, debemos tener en el manómetro 8.81 bar, o 129 psi de presión. En cambio, para una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, debemos tener 30.41 bar, o 447 psi de presión. Sin embargo, esto no es todo lo que debemos saber. Existe algo muy importante, y que muchos omiten. Estoy hablando de la temperatura de descarga, que tiene el refrigerante R32. Recordemos, que la temperatura de descarga del compresor, es la más crítica del ciclo de refrigeración, por ser la temperatura más alta del sistema, y siempre debe estar entre los rangos, que admite el compresor del equipo, y su aceite lubricante. Este valor es más alto que la temperatura del condensador, porque el refrigerante R32 se encuentra en estado de vapor sobrecalentado. Si un compresor trabaja con temperaturas de descarga más altas para la que fue diseñado, rápidamente va a sufrir averías. Además, recordemos que la viscosidad del aceite se refiere a la resistencia que posee este líquido a fluir o deformarse. Si la temperatura aumenta a valores inapropiados, la viscosidad disminuye. Esto ocasiona que el aceite no se mantenga en los puntos donde debe estar para lograr lubricar. Ahora veamos el gráfico. Observemos la temperatura de descarga del R410A y comparemos con la del R32. Podemos observar que la temperatura de descarga del R32, de este ejemplo, supera a la del R410A, en 16 grados centígrados, y en realidad esto ocurre con mucha frecuencia. De esto podemos concluir, que si actualizamos un equipo, que está trabajando con refrigerante R410A, agregando ahora refrigerante R32, el compresor va a tener temperaturas de descarga más altas, que van a cortar notablemente la vida útil del compresor.
En los equipos diseñados especialmente para refrigerante R32, se afronta este problema de la alta temperatura de descarga, ya sea con estrategias de enfriamiento, o con viscosidades de aceites diferentes, de modo que el compresor no tenga inconvenientes. Recordemos, que una de las causas, por la cual algunos técnicos deciden reemplazar al R410A, por el R32, es el más bajo costo que este último tiene. Sin embargo, esto no tiene justificación, si al final se va a afectar al compresor del equipo. En conclusión, ni por seguridad, ni por los daños que se van a ocasionar al equipo, debemos reemplazar el refrigerante R410A, por R32, en sistemas que ya están funcionando. Vamos a estudiar a la serie de compresores, Copeland tipos Crowell-YP, diseñados especialmente para R32. Lo primero que debe saber un técnico en aire acondicionado del R32, es que es un gas ligeramente inflamable, pero que para equipos pequeños, no representa peligros importantes, ni por incendio ni por toxicidad. Este refrigerante, ampliamente disponible y con un GWP de 675, lleva empleándose desde hace muchos años, como componente del R410A, en una proporción del 50%. También es importante decir, que el R32 no es un gas sustituto, en equipos que están trabajando. Sin embargo, hay otro factor de mucha importancia, que debemos mencionar, y se refiere a que el refrigerante R32, cuando se usa puro al 100%, presenta una temperatura de descarga muy alta. Esto quiere decir que a la salida del compresor, las temperaturas son mucho mayores, que por ejemplo su antecesor el R410A. Conociendo el problema del R32, la empresa Copeland ha desarrollado una gama completa de compresores tipos Crowell, de velocidad fija, con capacidades de hasta 120 kilovatios, que están optimizados para el uso del refrigerante R32. Las características de estos compresores son: 1. La disminución de la temperatura a la descarga, se consigue sin inyección de líquido, y sin economizador. Esto disminuye las partes del sistema de refrigeración. 2. Un set scroll específico, reduce al mínimo la temperatura de descarga que provoca el elevado calor de compresión del refrigerante R32. 3. Para favorecer al máximo la facilidad de uso, mejorar la intercambiabilidad, y minimizar el rediseño de los sistemas, los compresores YP, presentan unas dimensiones totales, similares a las de los modelos para R410A equivalentes. 4. Estos compresores, pueden emplearse, tanto para sistemas de solo refrigeración, como para sistemas reversibles, que generan calor. 5. La eficiencia mejorada de los compresores Crowell-YP, se refleja en los rendimientos del sistema, tanto a carga total como parcial. 6. La mejor eficiencia, es gracias a una válvula con relación de compresión variable. 7. El compresor tiene un diseño hermético a prueba de fugas. 8. También se puede usar, en tándem y trío, para aumentar la capacidad del sistema. 9. Estos compresores, tienen una válvula de retención de descarga, con bajo nivel de fugas. 10. En pantalla, estamos mostrando, las capacidades de los diversos modelos de esta serie. Ahora estudiemos detalladamente, las características del refrigerante R32. 1. El refrigerante R32, es un refrigerante clasificado como A2L, ligeramente inflamable, con calentamiento global de 675. 2. Los fabricantes de refrigerantes han declarado claramente, que el refrigerante R32, no es adecuado para la actualización. 3. Un sistema que fue diseñado originalmente para R410A, no habrá tenido en cuenta los factores de seguridad, requeridos al usar un refrigerante A2L, y podría crear un peligro de seguridad significativo. 4. El sistema que trabaja con R32, requiere de sensores, de modo tal que si se detecta una concentración de al menos el 25%, del límite inferior de inflamabilidad del R32, se activa el sistema de mitigación. Por ejemplo, se requiere el cierre de válvulas, u otras medidas. 5. Se requiere que los detectores, tengan una rutina de autoprueba, que se ejecute constantemente, para garantizar que son funcionales y son a prueba de fallas. 6. El R32, tiene una mejor eficiencia, y alrededor de un 10% más de capacidad, que el R410A, dependiendo de la aplicación y el diseño del sistema.
7. La cantidad de carga de refrigerante R32 es cerca de un 20% menos, comparada con el R410A. 8. El R32 es un refrigerante de un solo componente, relativamente económico, lo que significa que es más fácil de reciclar. 9. Debido a las altas temperaturas de descarga del R32, el rango de funcionamiento de los chillers con R32 es más limitado. 10. Para el funcionamiento en condiciones de temperatura ambiente, mayores a 45 grados Celsius, son mejores opciones, el R452B, o R454B, que el R32. 11. Los fabricantes han seleccionado el R32 para sus chillers con compresor tipo scroll, por su menor impacto en el medio ambiente. 12. Aunque muchos prefieren al R454B como sustituto directo del R410A, en equipos nuevos, el R32 tiene la ventaja de ser un gas monocomponente, no tiene deslizamiento, y tiene ventajas de precio y disponibilidad sobre sus rivales. 13. El refrigerante R32 es más fácil de manipular y recuperar que otras alternativas como el R454B o el R452B. 14. Además, como el R32 no tiene deslizamiento, no es necesario aspirar el sistema antes de cada carga, por fuga parcial. 15. Es probable que el R32 siga siendo más barato que sus competidores. 16. Aparte de esto, el hecho de que no exista una patente sobre el R32 garantiza el acceso y la disponibilidad a través de muchos proveedores de refrigerantes. Antes de terminar, debemos responder dos preguntas típicas. Pregunta 1. ¿Es fácil que se encienda el refrigerante R32? En realidad el refrigerante R32 es difícil de encender, y requiere que se cumplan ciertas condiciones. A. Tendría que haber una fuga significativa de refrigerante. B. La fuga debería ser suficiente para alcanzar la concentración del límite inferior de inflamabilidad. C. Tendría que haber una llama abierta o una fuente de ignición de alta energía, donde la concentración sea suficiente para encender al R32. Pregunta 2. ¿Se enciende el R32 por chispas estáticas? En realidad no, ya que el R32 debe exponerse a una llama abierta, o una fuente de alta energía para encenderse. Recuerde, el Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado en Estados Unidos es claro en afirmar que no se debe usar refrigerante en un equipo que no fue diseñado para el uso de otro refrigerante.